Es el mes que se celebra lo que vendría siendo las Olimpiadas, o que se resalta lo que vendría siendo la Escritura. Eso debe ser algo de todo o del diario vivir para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios. Pero vamos a ver del por qué la Biblia es importante, o por qué debemos entonces reconocerla. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué hace a la Biblia diferente a otros libros? ¿Qué hace a la Biblia diferente a otros libros? Hay muchos libros. Si vamos en la rama cristiana, hay de diferentes tipos de libros, unos centrados en ciertas doctrinas específicamente, de autores muy reconocidos, personas muy importantes, que siempre cuando vamos a comprar un libro buscamos ese autor y que siempre sabemos que vamos a tener algo bueno de ahí. Pero ¿qué hace a la Biblia diferente a otros libros? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué la hace diferente? Sabemos que es la palabra de Dios. Sabemos que es por excelencia, encontramos el plan y la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero sabe que usted y yo lo creemos por fe, lo aceptamos por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es la fe la que a nosotros como creyentes nos hace creer que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Pero sabe que hay personas aquí en Panamá, o en el interior, o en cualquier otro lugar, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, que creen que es un libro como cualquier otro libro, incluso creen que es un libro con error, que tiene errores de historia o errores de fechas aproximadas. Pero usted y yo creemos que es la palabra de Dios por nuestra fe que tenemos en Él. Y todo lo que centra nuestras convicciones hacia Dios está impulsado por la fe, dirigiéndonos específicamente a lo que vendría a ser la Biblia. Pero ¿qué hace a la Biblia diferente a otros libros? Es el punto de esta mañana, de este mensaje. Quiero hablarle de algunos detalles sobre la Escritura antes de entrar a algunos versículos que vamos a estar hablando. La palabra Biblia viene del griego, del vocablo biblión, que significa biblioteca. Significa grupo de libros o grupo de libritos. Eso es lo que significa la palabra Biblia, del vocablo griego biblión, y significa grupo de libros o biblioteca. Y tiene sentido porque ¿cuántos libros hay en la Biblia? La Biblia es una biblioteca para nosotros, aunque lo tenemos en un solo libro, pero en verdad hay 66. 39 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ah, no, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, más allá de eso, después se tradujo al latín el vocablo biblión del griego y quedó como la Biblia, en un sentido pareciera como femenino, pero se redujo y quedó el nombre la Biblia, lo que nosotros le llamamos en español que vendría siendo la Biblia. Pero también los que estudiamos la Biblia y sabemos y la hemos leído, muchas veces se habla de la Escritura. Palabras o versículos que muestra la Biblia y dice la Escritura. Y lo habla como si fuera en singular. ¿Por qué? Porque cuando en el texto bíblico se habla sobre la Escritura o la palabra Escritura basándose en el singular, lo muestra como que a pesar que tiene una diversidad de tantos autores, ¿sabe que la Biblia fue escrita al menos aproximadamente por 40 personas? 40 personas en un periodo de 1600 años. Pero a pesar de eso, tiene una unidad de pensamiento. Si usted se va a Génesis, hay cosas relacionadas con el último libro, vendría siendo Apocalipsis. Y en el transcurso de tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la misma línea. Es la misma línea de pensamiento, a pesar que quizás los autores, y fue así, autores no se conocían. ¿Habrá conocido Moisés a Juan el Bautista o a Juan el escritor? No, pero había una línea de pensamiento ahí que Dios guió para que entonces se pudiera hablar de la Escritura como un solo libro. Y es lo que hace diferente, son detalles que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro. 40 personas
con diferentes personalidades, con diferentes trabajos, con diferentes estudios, en lugares diferentes, pero con una sola dirección, guiados por la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Ahora bien, hay otros detalles aquí que escogí los más resaltados para no alargarnos mucho aquí. La Biblia refleja el plan de Dios, la creación del hombre, la desobediencia, y cómo Dios ideó su plan para poder salvar a la humanidad. Sabemos eso muy bien. Pero la Biblia también es la forma de revelarse, o la forma como Dios se reveló a nosotros y a toda la humanidad. Existen dos tipos de revelaciones, o la forma como Dios se revela. Una de ellas es la revelación general, es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay muchos otros salmos, el Salmo 8, por ejemplo, que habla de detalles sobre la creación. Romanos 1:20 habla detalles también de que Dios se muestra al ser humano a través de la naturaleza, a través de todo lo que existe. Salimos allá afuera y vemos las nubes y decimos, pero ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo el cielo? ¿Cómo se genera la lluvia? ¿Quién controla eso? Los rayos tan potentes. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero la naturaleza muestra que existe un Dios superior, existe alguien supremo por encima del ser humano que debe tener el control de todas las cosas. Pero solamente muestra que existe alguien superior, alguien supremo. Pero para ello entonces encontramos, aparte de la revelación general, la revelación especial, que vendría siendo entonces la que nos muestra cómo es ese Dios, cómo es ese Dios supremo que vemos allá, que tiene el control de todas las cosas, pero cómo es Él. ¿Será amoroso? ¿Será bondadoso? Los hindúes creen que vino uno de los dioses, de los tantos, vino, creo que Brahma creó todo, hizo todo, creó el mundo, las personas y se fue. Se fue, se olvidó de ellos, solamente pasó, los creó, no hizo y se fue. No hay forma de conocerlo, porque no es un Dios personal. Pero si salimos allá afuera y preguntamos, pero ¿existe alguien más allá? ¿Cómo será Él? Quisiera conocerle. ¿Se interesará por mí? ¿Me ama en verdad? ¿Con qué propósito estoy en este mundo? Y tantas preguntas, las preguntas ineludibles de la vida, que en algún momento todos nos hacemos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Entonces, para ello, Dios se mostró de una manera especial a través de la Biblia, contando la historia de ¿quién? La historia de Cristo, la historia de la caída del hombre y cómo Dios ideó ese plan para poder salvarle. En Génesis 3 ya estaba el Evangelio ahí. La serpiente morderá el calcañar, pero ¿qué iba a hacer la simiente de la mujer? Aplastarle la cabeza a la serpiente. Lo que hizo Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Entonces, la revelación especial de Dios es la Escritura. Hebreo 1:1. Vamos a ver qué dice Hebreo 1. Dios se mostró en la antigüedad de muchas formas, pero ahora se muestra ¿cómo? A través de Jesús, dice Hebreo 1:1, a través de su Hijo. ¿Y cómo podemos conocer al Hijo? A través de la Biblia, a través de la Escritura. Entonces encontramos estos detalles que nos hace ver la importancia que tiene la Biblia, tanto para nosotros como creyentes, como para todo el mundo, reconociendo que la Biblia es la revelación especial de Dios. No es cualquier libro. Y si vamos a 2 de Timoteo 3:16, que fue el versículo que comenzamos a hablar en 2 de Timoteo.
3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer primero y analizar un poco el versículo 17 por encima, porque el tercer punto habla sobre esto básicamente, pero ¿cuál es el fin de la escritura? ¿Cuál es el propósito de la Biblia para el hombre o para usted y para mí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra, que el hombre sea perfecto. Es que el propósito de la Biblia para nosotros, que nos lleve a la madurez, que nos lleve a la perfección, que nos lleve al crecimiento espiritual, que nos lleve a poder conocer a ese Dios que vemos en la naturaleza, que es supremo, y que a través de las Escrituras podemos conocer sus atributos, sus características, podemos saber el nivel, su estándar del por qué juzga y cómo juzga, guiado por su santidad, el nivel de justicia. Ahora bien, vamos a ver el versículo 16. Como le decía, toda la Escritura es inspirada por Dios, hablando de toda la Escritura en el sentido singular, refiriéndose a todo lo que vendría siendo la unidad del pensamiento, que a través de todos los autores pudieron seguir la línea que el Espíritu Santo les guió a poder terminar completamente la obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a quedarnos en estas características. Dice que útil es inspirada por Dios, no tenemos ninguna objeción. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La inspiración no es nada más y nada menos que la influencia del Espíritu Santo guiando a estos hombres a escribir conforme a la voluntad de Dios. Le guió el Espíritu Santo a escribir lo que ellos quisieran, lo que Dios quería que escribieran, pero dejándole a ellos escribir y ser útil y poder fluir en su personalidad, fluir en su carácter, fluir en su conocimiento. Por ejemplo, cuando se habla de la inspiración es muy diferente y muchas veces cuando pensamos en ello, algunos creen que el Espíritu Santo tomó a estas personas y le guió como en un éxtasis y que ellos no supieron lo que escribieron. Pero no es el sentido que tiene la palabra inspiración, porque Dios siempre trabaja usando nuestra voluntad. Dios siempre trabaja usando la voluntad nuestra. Dios no nos obliga a hacer nada por Él, pero Él conoce a aquel que está dispuesto a hacerlo. Entonces, en ese momento, cuando pensamos en la inspiración, no podemos pensar en posesión. ¿Quién es el que posee sin voluntad propia? Satanás. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, cuando se habla de endemoniados y al final ellos fueron expulsados los demonios, ¿cómo quedaban esas personas? No sabían qué había pasado. No sabían que habían roto cadenas, que habían destruido piedras, que habían destruido su cuerpo, porque estaban poseídos. Pero la inspiración no es posesión. La inspiración es la influencia del Espíritu Santo guiando a estos hombres a escribir sin error la palabra de Dios. Y como les decía, la Biblia fue escrita por 40 hombres en un periodo de 1600 años. Y para ver un poco más sobre eso, vamos a ir a 2 de Pedro 1:21 y después regresaremos a 2 de Timoteo 3:16. Pero ¿qué nos dice Pedro sobre esto en 2 de Pedro 1:21? Segunda de Pedro
1:21. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me gusta mucho el versículo 20, cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando habla de interpretación privada, quiere decir que todos podemos leer la palabra de Dios, que todos podemos estudiar la palabra de Dios, pero los que podemos entenderla e interpretarla, ¿quiénes son? Los creyentes, usted y yo, porque hay alguien que vive dentro de nosotros que nos ayuda y nos ilumina para poder entenderla, y es el Espíritu Santo. Cuando una persona que no conoce a Dios lee la Biblia, lo puede leer como cualquier otro libro. Dios puede abrir su entendimiento y poder comprender para salvación algunas cosas. Pero es el Espíritu Santo el que nos ilumina y nos ayuda a nosotros los creyentes a poder entender la palabra de Dios. ¿Usted ha leído la Biblia en algún momento, que ha leído algún versículo y de repente se ilumina algo que usted no había visto en ese versículo anteriormente? El Espíritu Santo está trabajando en usted y en mí cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que buscamos a Dios. El Espíritu Santo está enlazado con el estudio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue según la voluntad de Pedro, que dijo, Pedro, esto es muy bueno para escribir, voy a ponerlo. Fueron inspirados por Dios y Él fue el Espíritu Santo el que guió a escribir a estos hombres, dándole la libertad de usar su carácter, su personalidad, su estilo y todo. Pero el Espíritu Santo estuvo guiando para que escribieran lo que Dios deseaba que escribieran. Cuando habla de interpretación privada, al principio de los tiempos, no se dejaba que las personas leyeran la Biblia. ¿Sabe eso? No se permitía que las personas leyeran la Biblia, solamente los líderes, solamente los que tenían puestos importantes, sacerdotes, y solamente estaba en un idioma, en latín, y nadie podía entenderlo. Pero la Biblia no es de interpretación privada, tenemos acceso a ella. Dios mostró su plan para que todos pudiéramos entonces ver el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Regresando un poco ahí. Nos habla de algunas características que tiene la Biblia para nosotros los creyentes o para cualquier otra persona. También se puede aplicar estas palabras. Dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué son estas palabras? El versículo 17, para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esta palabra enseñar significa, tiene un sinónimo con la palabra doctrina. La palabra enseñar, la Biblia nos enseña las bases o el fundamento de nuestra fe. Nos enseña doctrinas principales que son el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando usted hace una casa, ¿qué es lo primero que hace? La fundación. Mire, nosotros estamos construyendo allá un pequeño cuarto donde vivimos y hubo un error un poco de cálculos con el albañil, no sé si fue un error o no. La cosa fue que para la fundación estaba como en una inclinación y la fundación, una de las paredes de la fundación, ¿sabe que quedó en una profundidad de 10 hileras de bloques? Y me tocó rellenar esas 10 hileras de bloques, en relleno solamente de tierra. Pasé
buen tiempo, no sé cuántas carretilladas de tierra me tomaron, pero pasé semanas, meses, poco a poco rellenando eso. Pero estoy seguro que eso tiene una buena fundación ahora. Cuando la Biblia habla de la palabra enseñar, se refiere al fundamento de nuestra fe. Se refiere a la doctrina, a lo que nosotros creemos. A aquello que nos hace estar bien fundamentados y que no nos permite ser llevados con viento de doctrina en este tiempo aún más. Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas que se dicen ser llamados por Dios en este tiempo, pero solo la Biblia nos puede dar el fundamento para que nosotros podamos comprender y entender y tener el discernimiento guiados por el Espíritu Santo a través de la Escritura para no ser debilitados ni llevados como las corrientes del mar de un lugar a otro. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir. La palabra redarguir significa corregir, significa reprender. Reprender algo equivocado. ¿Usted se ha sentido reprendido en algún momento aquí, en algún mensaje? ¿O cuando usted lee la Biblia se ha sentido reprendido? A veces uno viene a la iglesia, lo dije eso allá en San Vicente y algunos hermanos se echaron a reír, de que a veces uno escucha al predicador, al pastor predicar, y uno dice, pero ¿quién le contó al pastor que yo andaba en eso? ¿Quién me habrá visto por ahí? Y le fue con al pastor y él lo metió en la prédica. No, sino que la Escritura nos muestra y pone a la luz todo lo que está en tinieblas. Y nos reprende. Y nos ayuda a comprender en dónde estamos, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Es útil para corregir y para instruir en justicia. Es útil para corregir. La palabra corregir es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y la palabra corregir tiene la idea de enderezar algo que está torcido. Los que trabajan en construcción, ¿ha usted enderezado un hierro de esos de media? De esos que usan para la fundación. Es que problema. Cuando el chinito a uno le lleva los hierros a la casa y los hierros están doblados. Porque son tan largos que los doblan en la mitad. Y a veces uno busca un gancho de algún árbol, lo mete ahí y busca cómo enderezarlo. Y le da martillazo y con mazo, con lo que sea. Pero es un problema enderezarlo. Pero la palabra corregir tiene esa idea de corregir o enderezar algo que está torcido. Es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. O instruir en justicia vendría siendo el adiestramiento de un niño desde pequeño. Y eso me viene a la mente versículos como: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar. Es lo que hace la Biblia con usted y conmigo. Cuando nos convertimos a Dios, somos como quienes, como niños. Y la palabra de Dios nos va instruyendo, nos va guiando, que con el tiempo y con el estudio de la palabra vamos creciendo espiritualmente, dejando de tomar leche y comiendo vianda, y creciendo, y se demuestra con la madurez espiritual que vamos obteniendo al momento de estudiar la palabra de Dios. Entonces encontramos estas palabras: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el propósito de volvernos perfectos. ¿Le gustaría a usted ser perfecto para Dios? Parece inalcanzable, ¿verdad? Hay un hombre en el Antiguo Testamento que Dios dijo que él era perfecto. Y para mí es interesante porque no fue ninguna persona la que Dios, no es lo mismo que venga alguien como lo hizo el pastor Cirilo antes y comienza a hablar de uno y uno se siente como que, bueno,
No es lo mismo que alguien de nosotros hable de alguno de nosotros y diga, el hermano es así, así, tiene grandes características, tiene grandes dones, grandes talentos, a que sea Dios el que diga, varón perfecto y temeroso de Dios. Diciéndole a Satanás, dándole testimonio de quién era Job. Y eso nos salta para ver la importancia o cuán importante es la Biblia para nosotros. Y nos salta a un punto que quizá es muy personal para nuestra vida. Y a la pregunta, el estudio de la Biblia o el conocimiento de la Escritura para usted y para mí como creyentes, vamos a quedarnos aquí. ¿Será una necesidad o será una opción? ¿Será una necesidad o será una opción? Saltamos a la pregunta, ¿les gustaría encaminarse en el camino de la perfección? Vamos a Mateo 5:48. Mateo 5. Y déjenme repasamos un poco qué significa esta palabra perfecto. Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Mateo 5, Jesús está hablando con los discípulos y le muestra una serie de cosas que eran difíciles de hacer. Por ejemplo, orar por los enemigos. Al que te pida que le cargue una milla, ve con el 2. La regla era una milla solamente. Esa era la regla, la ley. Ayudar a un soldado romano cargándole su bolso lo que quisiera una milla. Guiado por insultos y humillaciones. Recordemos que los romanos estaban gobernando a los judíos y los trataban mal. Probablemente el soldado romano les decía, hey tú, judío, cárgame la mochila ahí, cárgame la espada. Y él probablemente le daba todo el equipaje y era la ley romana que debía ayudarle. Pero Jesús dijo, si él te pide que le lleves una milla, ve con el 2. La ley era una. Lo que Jesús decía eran 2. Era más complicada la cosa. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Son versículos del 40, 41 del capítulo 5. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tus enemigos. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por aquellos que os ultrajan y persigues. Versículo 47, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Costará saludar a alguien que ha hablado mal de usted? ¿Le costará saludarlo y abrazarlo? Jesús dijo, si saludamos solamente a aquellos que nos saludan, entonces no hay más nada. Tenemos que ir más allá y hacerlo. Y de ahí entonces el versículo 48, Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto significa maduro, significa madurez. Pero Jesús puso el estándar o el modelo de perfección basado en él mismo. Porque ¿cómo alguien que es perfecto puede poner un estándar imperfecto? No. Jesús tenía que poner su mismo modelo, lo que él estaba haciendo, lo que él había mostrado, para que ese fuera la meta de todos los discípulos y de cada uno de nosotros como creyentes. Pero, ¿cómo podemos llegar a esta madurez? ¿Cómo podemos llegar a esta perfección?
¿Cómo podemos? No estoy hablando de ser igual a Dios, estoy hablando de cada día como creyentes ser maduros a un nivel aún más. La madurez espiritual depende de que nosotros podamos reconocer que la Biblia es una necesidad para nuestra vida. Que para madurar espiritualmente necesitamos ir a la Escritura todos los días como una necesidad y poder creer que sin ella no podemos crecer. ¿Qué dice Pedro? Sobre esto, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Lo que leímos en antes era Segunda de Pedro, ahora es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice el versículo 1, el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. En otro versículo nos relaciona al creyente como un niño, hablando de la forma como uno comienza conociendo a Dios. Pero Pedro ahora está hablando de la similitud del sentir la necesidad de alimentarnos como niños. Y Pedro dice: desead como niños la leche espiritual, que vendría siendo la palabra de Dios no adulterada. En San Vicente hay últimamente bastantes bebés. Hay varios jóvenes que se han casado y que hay varios bebés últimamente, como unos 5 por ahí. Y llega una nueva etapa para la iglesia, porque después que no habían tantos bebés, ahora hay bastantes bebés. Pero cuando uno observa a un bebé, ¿qué es lo que él quiere siempre estar haciendo? ¿Qué es lo que hace un bebé? Cuando la mamá lo pone aquí, ¿qué él busca? Busca de una vez alimentarse, y muchas veces hay algunos de una manera desesperada como si, y quizá acaba de comer. Pero Pedro dice: desead como niños la leche espiritual, con desesperación, viéndolo como algo que es vital para nosotros. Y lo enlazamos con la palabra madurez. Vamos a ir un poco más allá. ¿Cuántas veces comemos al día? Lo normal es 3, ¿no? Lo normal es 3. Desayuno, almuerzo y cena, uno que otro break en el centro. Depende. Vamos a pensar cuántas veces leemos la Biblia, nos alimentamos espiritualmente. Vamos a compararlo. ¿Cuántas veces en el día? 1, 2, en la mañana, en la tarde, o ninguna. ¿O solamente escuchamos el mensaje de los domingos? Y eso es mi alimento para toda la semana, el mensaje del domingo. O el mensaje del martes, jueves, no sé qué día. Hay cultos, los cultos de oración. Y no leo la Biblia en mi casa, solamente me alimento con lo que escucho acá. Vamos a compararlo. Si venimos solamente los domingos a la iglesia y nos alimentamos de eso, tenemos el alimento de una manera figurada para toda la semana, el mensaje del domingo. Imagínese que usted solamente comiera los domingos. Imagínese que nada más comiera los domingos. O imagínese que usted nada más comiera cuando lee la Biblia. ¿Cómo sería? Si comiéramos solo los domingos, probablemente unos estuviéramos muy delgados, o algunos quizás ya no estuviéramos aquí. Pero ¿sabe que esa es la forma de ver nuestra vida espiritual? La forma como nos alimentamos, las veces que nos alimentamos.
de la palabra de Dios. Y creo que el hermano habló algo de la clase acá. ¿Sabe que es muy diferente escuchar un mensaje, una predicación o una clase, escucharla de alguien, a usted estudiar la Biblia, a usted solo en su casa? Es muy diferente. No estoy diciendo que que el valor no es igual, es igual, es la palabra de Dios. Pero el predicador o los maestros transmiten lo que han estudiado, lo que han leído, lo que han orado, lo que Dios les está guiando. Pero cuando usted se sienta en un lugar solo, usted solo, solamente a leer la palabra de Dios, encuentra tantas cosas que Dios le muestra a usted solito ahí, que uno siente como uno se ha fortalecido. Y esa es la importancia que debe tener la palabra de Dios para nuestra vida hoy en día. Ver que no es como cualquier otro libro. Ver que no es como una fórmula de tenerla en el portal de la casa abierta en el Salmo 91. Sino que es la que nos ayuda a prepararnos como hombres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, lo que dice 2 de Timoteo 3:17. Es el alimento espiritual. Y sabe, la madurez no viene con los cientos de años que podamos estar en la iglesia. La madurez espiritual no viene con las décadas de asistir a la iglesia. La madurez viene del estudio de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, de la oración a Dios, del poder crecer en la palabra de Dios, en el alimento espiritual, viéndolo como la necesidad que tenemos usted y yo cada día. Ahora, cuando pensemos en comer, pensemos en si hemos leído la Biblia. Y sabe, hay un punto importante aquí, de que muchas veces las malas decisiones en nuestras vidas vienen del no estar en comunión con Dios a través de su palabra. La Biblia nos ayuda a ver la vida diferente. Cuando usted está en su trabajo, si usted ha pasado tiempo con Dios o ha leído la Biblia la noche anterior, si su devocional es en la noche o en la mañana, y el jefe lo trata mal, sin usted tener culpa, ese día en la mañana en el trabajo, ¿cómo va a ser su reacción? ¿Será igual que si tenemos 2 semanas sin leer la Biblia o sin orar? Quizás vamos a ser más impulsivos y responder de una manera incorrecta o ante alguna situación. Sin embargo, cuando estamos conectados con la palabra de Dios, con el alimento de la palabra de Dios, vamos a estar en comunión con Dios. Nuestras palabras, nuestras respuestas, nuestras decisiones, nuestras acciones van a ser de acuerdo a nuestra comunión con Dios en su palabra. Y no de acuerdo a un impulso, no de acuerdo a un concepto de vida, no de acuerdo a lo que estamos pasando. En la clase hablaban de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda ¿qué? El corazón y los pensamientos, el todo del hombre, el corazón y los pensamientos. De ahí surge todo. Del corazón y de los pensamientos surgen las preocupaciones, el estrés, todo lo que quisiéramos hacer, lo que no hemos hecho y lo que sentimos que hemos fracasado, están en los sentimientos del corazón y en nuestra mente. Pero la palabra de Dios dice que ella guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y para terminar, vamos a ir a Hebreos 4:12. Terminamos con este versículo, Hebreos 4:12, un versículo muy conocido. Un versículo muy conocido, y sé que quizás en el mes pasado hablaron mucho sobre estos versículos que hemos tocado ahora. Pero Hebreos 4:12 dice porque, bueno, vamos a leer el 11 para entenderlo un poco más. Hebreos 4:11 y 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia es como una espada, lo dice en Efesios 6, también habla que es la espada del Espíritu, y es la única arma que muestra en la armadura de Dios. Pero acá el escritor de Hebreos, que anónimo, no se sabe quién fue, él muestra la Biblia o la Escritura como una espada de doble filo, que penetra donde sea. Pero cuando habla que una espada de doble filo, se refiere a que da aliento a aquellos que están siguiendo la palabra de Dios, pero que también reprende a aquellos que no lo están haciendo. La palabra de Dios nos fortalece, nos guía y nos ayuda a sentir que lo estamos haciendo bien cuando lo estamos haciendo bien. Sin embargo, corta de otra forma cuando nos reprende. Y viéndolo entonces, dice que es una espada de filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los pensamientos y las intenciones del corazón. Era lo que hablábamos en antes. Cuando habla de alma y espíritu, son sinónimos, alma y espíritu, refiriéndose a la eternidad, refiriéndose a la parte del hombre que es eterna, eterna o inmortal, como se pueda decir, que es nuestra alma, sinónimo de espíritu. Pero cuando habla de las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, se va entonces en nuestra parte material, nuestra parte humana, haciendo ver que nada se esconde a los ojos de Dios. Nada se esconde a los ojos de Dios. Y no hay cosa más interesante en la Biblia que es su parte humana. Y es interesante ver cómo Dios en la Escritura nos muestra la importancia que tiene para el hombre. ¿Por qué? Es interesante ver cómo aún en la Escritura muestra los errores de estos grandes hombres de Dios, como David, como Pedro, como Pablo y como muchos otros. Pero nos muestra la parte humana en el sentido de que Dios sigue trabajando en nuestra vida. Nos muestra lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Nos corrige, pero nos muestra también el camino que debemos seguir. La Biblia es importante y es una necesidad para nosotros. No es como una opción. Si es una opción, si la tenemos como una opción, vendrán entonces en nuestra vida malas decisiones, todo negativo, malas decisiones, malas cosas, veremos la vida de una manera diferente, pero si la vemos como una necesidad, entonces veremos la vida como Dios la ve, con la misma comunión. Si estamos en la luz, tendremos comunión con Jesús porque Él está en la luz. Señor, gracias Señor por esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición de cada hermano, Dios, que está en este lugar. Señor, sin tu palabra, no sabríamos cómo eres tú, Señor. No sabríamos tu voluntad, tu deseo, tu plan. No sabríamos tu propósito para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Porque tenemos, Señor, este libro tan maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, a verlo, Señor, de una manera muy importante, Señor, y vital para nuestra vida espiritual y para todo, Señor, nuestro ser. Señor, gracias, porque aunque tú nos reprendes y nos corriges, nos muestras el camino
que debemos seguirte. Ayúdanos a cada día alimentarnos, Señor, de la manera como a ti te agrada, Señor, y estar en un nivel saludable espiritualmente en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.